Me re- Amados, bendiciones, muy buenos días, qué gusto saludarles, les bendecimos. Hoy, lunes 21 de agosto, un día festivo aquí para nosotros en esta nación. Esperamos que ustedes que ingresan a este tiempo, pues bendecirles sus vidas en primer lugar porque están despiertos a esta hora de este hermoso día y porque han decidido hacerse partícipe de esta transmisión. También estamos a través de Facebook Live, así puede que agradecemos a quienes se unen, personas que están ejerciendo la vigilancia o están en un hospital, en fin, lo que quiera que esté haciendo, muchas gracias. Miriam, tenga la bondad y lee la lectura del día de hoy. Me repite la cita, mi apóstol. Job, capítulo 42, Job 42, del verso 10 al 17. Amén. Amados, bendiciones en este día. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer en el libro de Job, capítulo 42, del verso 10 al 17 inclusive. Tiene por título acá, Restauración de la propiedad de Job. Dice la palabra. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todos los anteriores bienes de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él el pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel infortunio que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postre estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesiá y el de la tercera Karen Aput. Y no había mujeres más hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a sus hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job en la ancianidad y lleno de días. Amén. Amén. Muy bien. Miriam, muchas gracias, muy amable. Bueno, esta lectura, ¿no? Muy hermosa esta lectura. Ver cómo Dios restaura, porque así dice el título, ¿no? Aquí en nuestra versión o la versión 60 dice restauración de la prosperidad de Job, mientras que lo que nos leyó Miriam es restauración de la propiedad, ¿sí? Entonces, vemos que las cosas que se pierden por causa de un propósito en Dios son restablecidas, ¿sí? En el libro de Joel también habla acerca de eso, que lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, el Señor dice, yo os restituiré al doble lo que pasó en todos esos procesos. Así pues de que usted y yo no perdemos nada cuando Dios está en el asunto. Cuando Dios quiere bendecir a una persona o le quiere restituir lo que por algún motivo se perdió, pues Dios es fiel. Dios es fiel y siempre quiere devolvernos más de lo que nosotros perdimos. Entonces, he titulado esta enseñanza de regreso a la bendición. Si usted desea tomar apunte, pues hágalo de esa manera, por favor, de regreso a la bendición. ¿Sí? Y pues antes de ahondarnos en el tema, les invito a que hagamos oración
y le pidamos a Dios su bendición para que este tema lo podamos asimilar de la mejor manera, lo podamos tomar. Vamos a orar, amado Señor y Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Nos acercamos confiadamente ante ti. Agradecidos primeramente, Señor, porque nos das este nuevo día de vida, este día con salud, con bienestar, este día que traerá sorpresas gratas y abundantes para nosotros, tus hijos, Señor, mayormente para los que están constantemente delante de ti, oh Dios. Hombres y mujeres esforzados, valientes, abnegados, intrépidos, personas, Señor, que han entendido que estar delante de ti tiene un gran valor, Señor, que es muy importante, Señor del cielo, seguir activando a nuestro favor y a favor de tu pueblo las bendiciones que están retenidas, las que están represadas, bendiciones, Señor, que no han sido reclamadas, pero que hoy en tu nombre reclamamos, Señor. Esa bendición para nuestros hogares, para los hogares de nuestros hijos, para los hogares, Señor, de nuestros nietos, para los hogares de la iglesia, las familias, Señor, que la representan. Señor, os rogamos, Dios mío, que sea un día de respuestas extraordinarias, que tu pueblo se alegre, se goce, que tu pueblo, Señor, vea las respuestas a sus oraciones, a sus ayunos, Señor. Que hoy tú le respondas a tus hijos, Señor, los que claman fervientemente, los que han sabido esperar con paciencia, Señor. Te rogamos, Dios, que hoy tu palabra haya cabida en los corazones, que hoy tu palabra, Señor mío, sea una palabra rema, Dios, una palabra que direccione, que capacite, que instruya, que dé certeza, Señor mío, en lo que estamos diciendo y haciendo. Señor, gracias por este tiempo extraordinario, Señor, donde se va todo cansancio, todo sueño, Señor, donde podemos comprender tu palabra, entenderla, asimilarla, Señor, y hacer que esta palabra se convierta en vida para nosotros. Que todos estos acontecimientos de los personajes bíblicos, Señor, de alguna manera se nos cumplen también a nosotros. Señor, gracias por tener misericordia, por ayudarnos, por salvarnos. Gracias por habernos rescatado del lodo cenagoso, Señor. Gracias por habernos sacado de entre los vicios, de entre los pecados, Dios. Gracias por habernos sacado de la pobreza, de la escasez, de la justificación, también de la resignación, Señor. Gracias, mi Dios, por habernos eh, inscrito nuestros nombres en tu libro precioso, Señor. Sabemos que un día escucharemos de tus propios labios, Señor, nuestros nombres y nosotros, Padre, con mucha alegría y gozo diciéndote, henos aquí, Señor, henos aquí para ti, Señor. Por ahora lo hacemos en espíritu, pero llegará un día que lo haremos físicamente, visiblemente, palparemos, Dios mío, lo que para nosotros, Dios mío, se ha convertido en fe, Padre, porque creemos que hay un cielo que nos está esperando, Señor. Creemos, Señor mío, en tus maravillas, en tus glorias. Creemos, Señor mío, en que tú hoy vas a obrar, Señor. En el que está enfermo, tú vas a obrar y lo vas a sanar. El que está oprimido, tú lo vas a liberar. El que está perdido, tú lo vas a rescatar y lo vas a salvar, Señor. En el nombre de Jesús, en tus lindas, preciosas y gloriosas manos quedamos. Muchas gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Bien, mis amados, pedirles que tomen apuntes, son tan amables acerca de esta enseñanza que quiero compartirles con respecto a Job, la enseñanza que he titulado De regreso a la bendición, ¿sí? Y esa es la verdad, Dios quiere bendecirnos al doble, ¿sí? Tres grandes cosas acontecieron en este libro. Este libro, en primer lugar, pues cronológicamente está puesto en un lugar de los libros sapienciales, o sea, libros poéticos. Pero si se colocara en el orden en que debiera de estar, sería el primer libro, e incluso antes de Génesis, porque se cree que Job vivió antes de Moisés y Moisés fue el escritor del libro de Génesis y de Éxodo, de Levítico, de Números y de Deuteronomio, que para el pueblo judío es considerado la ley. Estos 5 primeros libros para ellos son la ley, la Torá.
Entonces, cuando hablamos de que Dios quiere bendecirnos al doble, hay que mirar los temas y los procesos por los cuales pasaron estos grandes hombres de Dios. El primero, el gran sufrimiento de un hombre piadoso, ¿sí? Tema relevante en el libro de Job. Segundo, los grandes sabios con criterios tan diferentes en cuanto a la vida, porque sí, hablaron de una manera profunda. Y en tercer lugar, el gran enojo de un hombre que se atrevió a decir, Jehová dio, Jehová quitó. E incluso llegó a maldecir el día en que él nació. Y la impaciencia es la que nos hace hablar cosas a veces que no entendemos. ¿Mm? Porque él le atribuyó a Dios ese mal. Él lo adjudicó a Dios y nunca dijo que Dios permitió ese mal, sino que él prácticamente aseveró y dijo, Jehová me dio, Jehová me quitó. Y quiero que anoten algo, pero ojalá con letras así de grandotas, por favor. Dios nunca quita lo que da, ¿sí? Dios nunca quita lo que da. Anoten eso, por favor, que considero que es muy importante, porque hay personas que de pronto dicen, así, así como Dios me da, me quita. No, Dios jamás quita lo que da. Jamás. Él nunca quita. De hecho, Romanos capítulo 11, verso 29, es el texto con el que se puede argumentar esta frase que se acaba de decir. ¿Sí? Porque dice Dios que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables, o sea, Dios no los quita. Así la persona se comporte como quiera. Tenemos ejemplos. David pecó delante de Dios, pero Dios nunca le quitó lo que él tenía. El apóstol Pedro también falló, le negó al Señor, ¿cierto? Y tampoco le quitó lo que le había dado. A muchos hombres de Dios, hombres grandes, hombres, ¿sí? Y ahí vemos que Dios los restituyó. Entonces, lo mismo va a pasar con nosotros, porque hay personas que aseguran que Dios quita y Dios no es así. Dios no es como nosotros, que nosotros sí de pronto quitamos lo que damos, pero Dios no. Bueno, entonces, miremos como un listado los sucesos en la vida de Job. El primero, perdió a sus hijos en un mismo día, porque dice que un viento recio sopló y cayó un muro donde ellos estaban allí compartiendo o departiendo como familia. Y estaban los 10 hijos de Job. Ellos tenían una costumbre y era celebrar fiestas una vez por semana o una vez al día, y cada uno iba donde cada uno de sus hermanos, según al que le correspondiera. Entonces, las niñas, las mujeres no tenían esa facultad por cuanto ellas iban a todas las fiestas, pero nunca iban a una de ellas porque no era en la cultura, no era permitido, a las hijas no se les compartía la herencia, ¿sí? Y un contraste que vamos a ver ahora luego. En segundo lugar, perdió sus pertenencias, ¿m? Perdió todo. En tercer lugar, perdió su salud, su salud. O sea, el enemigo iba pidiendo permiso a Dios para irle quitando cosas por cosas. En cuarto lugar, su esposa lo empezó a menospreciar, porque dice en uno de los apartes de este mismo libro, dice que la esposa, el aliento que él transpiraba, que él, digamos, al abrir su boca, sí se dejaba sentir un olor nauseabundo. Entonces su esposa lo llegó a menospreciar también. Su familia se alejó de él. O sea, él tenía hermanos, hermanas, parientes, lo dejaron. También sus criados no lo respetaban. Le empezaron a faltar al respeto porque ya no era el mismo don señor, don Job, porque ya no tenía dinero, no tenía cultivo, no tenía nada, iba perdiendo todo. Perdió su reputación ante los demás. Dice que se volvió un refrán. Cuando uno lee los detalles del libro,
O sea, esta es una recopilación de varios pasajes del mismo libro, ¿sí? Cuando dice que ya los jóvenes no lo respetaban, cuando era todo lo contrario a cuando él estaba bien. Y sus amigos, por último, dice, sus amigos lo afrentaron. Alguien decía, ¿no? Como un adagio, pero un poco burlesco, ¿no? Con esos amigos, ¿para qué enemigos, no? Con amigos así, ¿para qué enemigos? ¿No, Nandi? ¿No, Claudia? ¿Cierto, Miriam? ¿Ah? Yalile. Con amigos así, ¿para qué enemigos? No, no hacen falta los enemigos porque, mire, se disfrazaron de amigos y le causaron mucho dolor a Job, mucho dolor. ¿Por qué? Porque ellos estaban hablando equivocadamente, no lo estaban haciendo de parte de Dios. ¿Sí? Entonces uno tiene que discernir a quién tiene al lado. ¿A quién tiene al lado? Porque imagínense, estos amigos vinieron, dice que cuando llegaron duraron 7 días en silencio. 7 días ninguno hablaba, hasta que de repente uno de ellos abrió su boca y empezó a hablar. Estaban que se hablaban, como se dice. Y comienza cada uno a dar su repertorio. Y todos atinaban a decir, Jo tuvo la culpa, Jo tuvo la culpa, Jo tuvo la culpa. Bueno, tremendo, ¿no? Ahora vamos a ver los cambios en la vida y en la familia de Job, ¿sí? Cuando Job ya pasa todas sus pruebas, todas sus luchas, cuando él soporta todo lo que tuvo que soportar, él lo primero que hizo fue aceptar la confrontación que Dios le hizo en el capítulo 38, porque tarde o temprano uno debe tener un cambio en la vida, uno debe tener un cambio y debe aceptarlo. Entonces él aceptó la confrontación. Mire lo que dice Job 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Sí ve? La confrontación que Dios le hizo, porque es que a Job también se le fue la mano hablando cosas barbaridades. Una de ellas fue cuando dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Como él estaba impaciente por todo lo que estaba viviendo, entonces la fácil fue atribuirle a Dios que Dios le había quitado. ¿Sí? Y ahí es cuando uno desconoce el reino espiritual, cuando uno desconoce que el enemigo, desde que tenga autorización de parte de Dios, puede también empobrecer a una persona. Y yo creo que casos se han visto, quizás no son muchos, pero sí se han visto. Casos donde hay personas que ayer tuvieron, pero hoy no tienen nada. Gente que tuvo millones de millones y hoy en día no tienen nada. Y esto se ve mucho en las personas de la farándula, en los deportistas, aún en gobernantes, personas que lo tuvieron todo, pero mueren solos, mueren enfermos, mueren abandonados, mueren sin dinero. Casos se han visto, de verdad que sí, y muy notorios, personas muy reconocidas que un día tuvieron y ahorita no tienen nada. Como dice el dicho, que es un poco fuerte, ni en qué caer muerto. Y así es, muchas personas que 2, 3 personas los acompañan en su funeral. ¿Por qué? Porque no supieron administrar bien la vida. La vida es muy corta. La vida es muy corta. En comparación a la eternidad, por favor, pongámosle que vivamos 100 años, supongamos, seamos así, exagerados, porque la Biblia dice que Dios fue acortando la edad del ser humano. Dios se la fue acortando. En el caso de Abraham, ya empezó a decirle Dios, el ser humano no vivirá tanto. En Génesis capítulo 6 dice, el ser humano no vivirá tanto. En el Salmo 90, de igual manera, dice, las personas vivirán 60, 70 años y si hay alguien robusto, vivirá máximo 80. O sea que si usted conoce personas que
pasen de 80 años a esta época, porque están viviendo un tiempo de gracia. Pero hoy en día, de todas las personas que mueren a diario, las que más mueren son personas que no superan los 30 años, por diferentes razones. Pero la que más tiene que ver con eso es por deshonrar a los padres. Se ha levantado una juventud, una adolescencia, una niñez irrespetuosa de los padres. No los valoran, no los aman, no los obedecen. Al contrario, les dan mucha briega, demasiada briega. ¿Por qué? Porque no se dejaron formar. Y eso es muy triste. Entonces, Job tuvo que recibir la confrontación de Dios. Dios le dijo, pues si sabes mucho, yo te voy a empezar a preguntar cosas y tú me las vas a responder. Y más adelante dice que Job terminó diciendo, wow, yo hablaba cosas que no entendía. Él mismo lo reconoció, dijo, hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. Entre ellas, el famoso Jehová dio, Jehová quitó. Porque él dijo, no, a mí se me fue la mano diciendo eso. Le atribuía a Dios eso. ¿No ha notado que hoy en día pasa igual? Las personas dicen, si hay Dios, ¿por qué hay tanta hambre? Si hay Dios, ¿por qué hay tanta violencia? Si hay un Dios, ¿por qué a mí me pasan estas y aquellas cosas? Siempre estamos buscando culpables en lugar de reconocer nuestras faltas. En lugar de decir, es que el ser humano le ha dado la espalda a Dios. Le hemos dado la espalda al Señor. Lo hemos hecho arbitrariamente. Hemos encarado a Dios. ¿Sí ve? Estamos desafiando a Dios. Porque se están desviando las normas, se están desviando las leyes, mis amados. No es más sino eso. Estamos dejando de lado la palabra de Dios y más los que la usan la están tergiversando. Personas con ideologías de género, personas con una ideología de familia, o sea, un prototipo de familia que nada que ver con la voluntad de Dios. Entonces estamos en el tiempo de los colmos, estamos en el tiempo donde a lo bueno se le está diciendo malo y a lo malo se le está diciendo bueno. A lo amargo se le está diciendo que es dulce y a lo dulce le está diciendo que es amargo. ¿Sí ve? Hacemos de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo poder esperar que vengan cosas buenas si lo que estamos haciendo es sembrando cosas malas, muy malas? ¿Sí? Padres que le enseñan a sus hijos a robar, a abortar, a maldecir, a ir en contravía de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo comienza la prosperidad de Job? ¿Cómo comienza Dios a restaurar a Job? Lo que leímos, el capítulo 42, verso 1 y verso 2. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él comenzó reconociendo eso, reconociendo que Dios todo lo puede. Porque a veces, mis amados, mire que cuando uno empieza a enfriarse en el camino del Señor, en la vida en Cristo, entonces uno le atribuye muchas cosas a Dios. Entonces, ¿cómo se comienza la restauración? Con todo el respeto que ustedes me merecen, si es el caso de alguno. ¿Sí? ¿Cómo comienza la restauración? Reconociendo que Dios todo lo puede. Reconociendo que Dios todo lo puede. Eso es lo que hay que hacer. ¿Queremos restauración? Pues entonces reconozcamos. Reconozcamos que en Dios todo es posible. Pero cuando uno saca a Dios de la ecuación, cuando uno saca a Dios del propósito de uno, cuando uno quiere hacer su propia vida, pues uno tiene consecuencias que son graves. Terminan siendo consecuencias muy, pero muy graves. ¿Sí? Algo que hizo Job, que es de admirar, que es de admirar. ¿Sí? Mire que lo único que no pudo quitarle el diablo a Job fue a su esposa. Y Job tampoco la rechazó.
¿Sí ve? O sea, el diablo por un lado no la podía quitar, pero Job tampoco la rechazó. Tremendo, ¿no les parece, mis amados? Dios le permitió que tocara a los hijos, que tocara el ganado, que tocara el cultivo, que le tocara la salud, pero no le permitió que le tocara a la esposa. Claro, porque era la ayuda idónea. O sea, Dios sí le iba a restituir, pero no le iba a dar otra mujer. Con la misma mujer que él tuvo. Ella sí lo despreció a él, pero él nunca la despreció a ella. Ella sí, porque claro, estaba cansada de lidiar con un hombre que prácticamente no podía dormir, no podía hacer vida. O sea, él era como un monstruo, ¿sí? Porque era lleno de llagas. Dice que los perros venían y le lamían las llagas, que él se rascaba con un totumo. O sea, ¿cómo sería eso, mis amados? O sea, yo creo que él se estaba pudriendo en vida. Su carne se le estaba pudriendo. Su aliento, o sea, por dentro y por fuera, Job estaba muy mal, demasiado mal. Permítanme saludar a nuestra amada pastora Margarita Olarte, una mujer a quien respeto y admiro mucho porque es una mujer sierva del Señor y que sus hijos temerosos de Dios también son pastores. Una familia muy hermosa del Ministerio Retorno de Cristo. Les bendecimos mucho, mi pastora. Entonces, él no menospreció a su esposa. Él se mantuvo en fe. Él se mantuvo en fe. Él llegó un momento donde de pronto le cuestionaron su fe, pero él se atrevió a decir una frase que se inmortalizó, que él la hizo célebre. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Mm? Y para uno llegar a decir esas palabras es porque estaba prácticamente en su final. Él se atrevió a creer en eso. Y otra palabra que también lo hizo muy célebre a él fue, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me quitara la vida, en él esperaré. Uy, qué tremendo. O sea, se debe tener mucho coraje para decir algo así, mucha fe, mucha fortaleza, mucha certeza. Y hacia allá debemos encaminarnos nosotros. ¿Qué otro cambio hubo en la vida de Job? Dice que oró por los que le oprimieron durante varios días. O sea, no se llenó de rencor, no se llenó de resentimiento, no dejó que su corazón se contaminara. Y eso es muy importante en una persona que sirve a Dios, ¿sí? Porque ahí dice el verso 7, aconteció que después que habló Job estas palabras, perdón, dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. ¿Mm? ¿Sí? Dice, ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofrece holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él lo atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Entonces dice que fueron pues Elifaz, Bildad y Sofar e hicieron como Jehová les dijo y Jehová aceptó la oración de Job. Oiga, impresionante. Después de que creyeron que él ya no, y Dios lo escuchó fue a él. Dios no escuchó a estos 3 muchachos, que fueron los que prácticamente juzgaron injustamente a Job. Injustamente. Le atribuyeron que él había pecado, que él había fallado y querían ponerle palabras en su boca que reconociera, pero Job decía, es que yo no hice eso. ¿Yo de qué me voy a arrepentir? Sí, yo he pecado, pero no como ustedes lo están diciendo. Es que querían ver a Job culpable desde todo punto de vista. Amado, y cuando uno es íntegro, cuando uno sabe lo que uno es, uno no tiene por qué hacerle caso a la gente que diga es que usted tiene que reconocer que es esto o aquello, si ellos no son los que han vivido la vida de uno.
¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a ser muy, pero muy fuertes y no dejar que pongan palabras en nuestra boca que no son. Ahí está Job. Dice que Dios oyó a Job y siempre dijo de Job, mi siervo, mi siervo, mi siervo. A él voy a escuchar. ¿Usted se imagina eso? Qué vergüenza que ellos sintieron después tener que ofrecer sacrificios como para ser aceptados. Después de que ellos se creían los más santos, terminaron siendo los más grandes pecadores porque hablaron incorrectamente cosas de Dios y cosas de Job. Se metieron en una amistad que llevaba años, como era la amistad entre Dios y Job. Y ahí está la reprensión que les hizo Dios. Los reprendió porque no hablaron lo que debían hablar. Vamos a ver algo y es que cuando Dios hace promesas, es porque Él las puede cumplir. Y lo primero que vemos acá es que Dios sentenció juicio y sacó en limpio a Job 4 veces. Cuando Él dijo, mi siervo. O sea, él mismo habló por Job. Quiero que anoten algo, por favor, son tan amables. ¿Qué es lo que quiero que anoten? Lo siguiente. Que uno hable de Dios, normal, porque esa es nuestra misión, hablar de Dios. Pero que Dios hable de uno, eso ya no es normal. Porque uno está hablando de su creador, de su Señor, del que lo hizo todo por nosotros. Pero que Dios hable de una persona tan bien como habló, es que desde el capítulo 1 se lo dijo al diablo, ¿no has visto a otro como mi siervo Job, temeroso de Dios, apartado del mal? Un hombre íntegro, un hombre de familia, un líder ejemplar. En fin, o sea, Dios habló de Job y habló muy bien. Y aquí vuelve y lo ratifica, terminando el capítulo. Quiero que digan algo conmigo, por favor, levantando una o sus dos manos y digan conmigo. Para tener un Job capítulo 42, también debo tener un Job capítulo 1. O sea, si quiere un 42, debe pasar por un 1, porque primero es el 1, antes de llegar al 42. Hay quienes quieren un 42, Señor, restitúyeme. No, pero hay que pasar por un 1, desafortunadamente. Desafortunadamente. Porque el Señor Jesús, a través del apóstol Pablo, dijo, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a tener que pasar persecución. Y el apóstol Pablo también lo dijo, es necesario que con paciencia y soportando muchas aflicciones entremos al reino de los cielos. Entonces, amados, hay que aprender también a pasar procesos. A veces queremos la gloria y hacemos a un lado la historia, pero todo va de la mano, es un conjunto, es un paquete completo. Dios también amonestó a Job, lo leímos en el 38. Párate como un varón, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Claro, Job también ameritaba, porque a él también se le fue la mano. Él llegó a maldecir el día en que nació. E incluso dijo, aféenlo tinieblas, oscurezcanlo, ¿sí? Y él decía que prácticamente que fuera maldecido el momento, que fuera maldito el momento en que se dijo que varón había nacido. José atrevió a decir también, ¿por qué el vientre de mi madre no fue mi tumba? O sea, a él se le fue la mano, definitivamente. Nadie puede justificar los medios, las razones, pero a él se le fue la mano diciendo cosas de las cuales después tuvo que arrepentirse. En cuanto a las promesas cumplidas, los 3 amigos se dieron cuenta que solo dijeron palabras. Un mero hablar, hablar por hablar.
Y qué tremendo, mis amados, cuando uno después de charlar con 3, 4 horas con amigos, no dijeron nada. No dijeron nada, no hubo edificación, hubo entretenimiento. Hubo palabras para acá y para allá, pero no hubo nada que edificara. ¿Sí? Dios amonestó a los amigos de Job porque no habían hablado lo recto. Ellos tuvieron que, cuando ofrecieron los sacrificios, o sea, es porque, mire, un sacrificio no se hacía si no había una razón relevante para poderlo hacer. Ellos no ofrecían un sacrificio porque sí, no. O sea, ellos fueron conscientes. Yo me acuerdo de los hermanos de José, el hijo de Jacob. Cuando fueron a Faraón y José se identificó, ellos tuvieron que reconocer, wow, nos equivocamos. Usted tenía razón, los sueños que soñó sí eran de parte de Dios, sí eran verdad. ¿Sí? Algo más en cuanto a las promesas cumplidas. Equivocaron al enemigo. Ellos creyeron que Dios directamente enfermaba, arruinaba y atormentaba a Job. Porque eso hicieron los 3 muchachos y dijeron, es que Dios lo tiene así porque usted fue muy malo y aquí y allá. Ellos sacaban, era como conclusiones. Ellos daban por sentado que eran como ellos lo decían. Entonces terminaron ofreciendo sacrificios por el pecado. O sea, expiación. 7 becerros y 7 carneros. Eran las ofrendas que había que presentar por el pecado. No era por otra razón, sino por el pecado. Lo más grave que tiene el ser humano. Ahora, ¿qué hace un sacrificio? Un sacrificio es para limar asperezas, es para unir a las 2 partes que están enemistadas. En este caso, pues Dios con los 3 muchachos, pero también Job. Job también estaba molesto. Ahora, los sacrificios no eran para Job, eran para Dios, pero que Job era el instrumento que Dios iba a usar para que orara por ellos. Entonces hubo un perdón, pero a la vez hubo una aceptación. Anoten esto, por favor, anótenlo. Ustedes saben que soy muy dado a que anotemos, escribamos. Escriban lo siguiente, por favor. Los sabios entienden rápido sus errores. Los sabios entienden rápido sus errores, porque estos eran 3 muchachos sabios, 3 señores, 3 hombres que no, o sea, eran muy elocuentes, muy doctos. Entonces, ellos entendieron rápido el mensaje que se les quería hacer llegar. Ahora, cuando uno sigue leyendo, Job 42, versículo número 10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Sí ve? Entonces volvió nuevamente a recuperar. Si él tenía 7,000 ovejas, pasó a tener 14,000. De 3,000 camellos a 6,000. De 500 yuntas de bueyes a 1,000. De 500 asnas pasó a tener 1,000. ¿Mm? Tuvo 10 hijos antes, ahora tenía otros 10. 3 muchachos, 7 hombres y 3 mujeres. Dice que las mujeres eran las más hermosas de su época. Entonces, mire quiénes vinieron, dice el verso 11, vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Tremendo, mis amados, cuando Dios dice a restituir, eso va a ser una tras otra bendición. Una tras otra. Por eso, amado, no se preocupe, descanse en Dios, dígale, Señor, gracias. Ahora sé, ahora entiendo para dónde tú me llamas. Ahora sé por qué tantas pérdidas a veces. Es porque Dios quería probarnos. Tengo una frase ya
casi que culminando, tengo una frase que de pronto puede ser muy desafiante, pero hay que hacerla. La frase es la siguiente: ¿seguiríamos amando a Dios si nos quitaran lo que tenemos? ¿Seguiríamos amando a Dios si nos quitaran todo? Esa es la gran pregunta. Yo creo que esta pregunta sí la puede hacer Job, que no la haga nosotros. ¿Seguirías amando a Dios si te quitaran todo? La prueba está en Job. Job es una prueba fehaciente. Job es una prueba, mejor dicho, extraordinaria, de que sí es posible. Sí es posible seguir amando a Dios aunque nos quiten todo. Pero se requiere la fe de Job. Se requiere la paciencia de Job. Se requiere aún el amor de Job para poder aguantar todo. Es que aguantó mucho. Este hombre aguantó demasiado, demasiado, mucho. ¿Ve? Entonces, al doble, al doble, al doble. Y dice que tuvo 140 años más de vida. ¿Y quién iba a creer, no? ¿Quién iba a creer? Terminaron siendo los mejores años de toda su vida. Los mejores años. Porque él llegó a ver a sus hijos de sus hijos. Dice el versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, el de la tercera Kerenjapub. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Ay, Señor, apláudale al Señor por eso. Herencia, cosa que no era permitido. Mire que después de los procesos uno no sale igual. Aló. Después de los procesos uno cambia. Uno cambia, mis amados. Benditos los procesos que nos ayudan a ser mejores personas. Benditos los procesos. Digan conmigo, es mejor andar al lado de un procesado que de un petulante. Vamos, anótelo. Escríbalo ahí en el chat. Hágalo como un refrán suyo. Compártalo. Diga, es mejor andar al lado de un procesado que al lado de un petulante, de un soberbio y de un altivo. Porque el procesado sí lo va a entender a usted, el altivo no. El procesado tiene una palabra de consuelo para darle, el altivo no. Entonces, aquí vemos que Job empezó a tener de todo, le empezó a sobrar de todo lo que le faltó en algún tiempo. Dice el versículo número 16. Después de esto vivió Job 140 años. Dios mío, cuando muchos lo daban por muerto. Yo creo que se murieron los 3 amigos de Job y él siguió vivo. ¿Ah? Y vio a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. O sea que él vio bisnietos. Y murió Job viejo y lleno de días. Viejo y lleno de días. Miriam de Ramírez, ¿qué piensa al respecto? ¿En qué ayudó este mensaje el día de hoy? Y Claudia, también me gustaría escucharla. Miriam. Bendiciones, mi apóstol. Bueno, una de las palabras que más me impactó de lo que dijo, bueno, por supuesto me gustó todo lo que ha dicho, por supuesto toda esta enseñanza todos los días, es un desayuno espiritual muy importante para nuestra vida, ojalá todos lo supieran y todos lo valoraran. Sobre que antes, nosotros todos queremos el capítulo 42, todos, pero nadie quiere el capítulo 1. Increíble, es cierto, nosotros tenemos, también usted lo dijo, pues una frase, que el proceso por donde pasemos nos hace ser mejores.
Y lamentándolo mucho, no llegamos a Cristo a la edad temprana, siendo chicos, sino que fuimos a la edad adulta. Y generalmente cuando uno llega a Cristo a la edad adulta es por un proceso. Unos menos, otros más. Yo le doy la gloria a Dios que cuando llegué a Cristo era una mujer fuerte, no fue por enfermedad, no fue por una enfermedad terminal, como mucha gente lo hace, pues cuando ya está en el ocaso de su vida y no hay ninguna oportunidad. Pero siempre es por un proceso, mi apóstol, siempre es por un proceso. El Señor trata con uno porque eso nos está procesando. Por alguna situación, alguna circunstancia, cada quien que está en este chat y que nos va a escuchar posteriormente tiene su historia. Todos tenemos su historia. Usted tiene su historia, yo tengo mi historia y todo aquel tiene su historia del proceso que hemos pasado en la vida. Y ese proceso nos ayuda a ser mejor. Igual que Job en este caso. Él estuvo en un proceso grande, grande, grande. Y al final, bueno, Dios le dio la recompensa y le dio todo aquello. Por supuesto que, como usted lo ha dicho 1000 veces, no va a haber pecado sin consecuencia. No va a haber pecado sin consecuencia. Dios nos va a perdonar nuestros pecados, pero bueno, va a haber las consecuencias que tenemos que vivirlas y que tenemos que enfrentarlas. Pero con Dios todo es más fácil. Con Dios es más ligero todas las cosas que se nos presenten. Y hay otra frase interesante que se dijo hoy, seríamos capaces de seguir amando a Dios si se nos quita todo. Wow, es tremendo. Pero fíjese que hay personas que llegan a Cristo cuando se les ha quitado todo. Todo me refiero a un hijo, que para uno como madre, todo es un hijo. Hay gente que se le que ha perdido un hijo en circunstancias de accidente, etcétera, y después llega pues a Cristo y Cristo lo restituye. Cristo lo vuelve a poner pues en sitial de honor. Fíjese, tuvo que perder todo para conocer a Cristo. Entonces, bueno, le pido la misericordia de Dios para que ese no sea el caso de los que estemos en esta red, de que no tengamos la necesidad de perder todo para poder ir a Cristo, sino que lo hagamos por convicción, que realmente es una necesidad para nuestra vida. Y otra frase importante es que la vida es tan corta y la eternidad es tan larga y que tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos sobre la tierra y dejarnos de tanto entretenimiento, porque el mundo nos entretiene en banalidades y no nos deja ver realmente lo que es. Nos enceguece las redes, el mundo, todo, la familia, todo nos quita el tiempo importante que tenemos que dedicarlo a las cosas más importantes del mundo, que es estar a los pies de Cristo. Amén. Amén, Miriam. Así es, muy bien. Claudia Mayerly, me gustaría saber en qué ayuda esta enseñanza el día de hoy. Bien pueda, Claudia. Pastor, buenos días. Pastor, pues le cuento que esta enseñanza es muy hermosa y yo pienso que los procesos siguen. Yo llegué a los pies de Cristo, gracias a Dios, por un proceso, porque mi vida era terrible, era una vida de vagancia, trago, y llegué por un proceso, como dice la hermana, llegué porque tuve un tumor cerebral, se me reventó, wow. Y por ende duré así como 15 días, un mes, con mi sangre llena de sangre. Pero Dios en su infinita misericordia, Él no me quitó la vida, a pesar de que yo iba a todas las clínicas y prácticamente me desahuciaron. Me dijeron, no, usted no tiene sino 99.9% de estar con vida, o sea, no tenía nada, mejor dicho. Pero yo le creía a Dios, aunque yo no conocía de Dios, Dios empezó a transformar mi vida, me arrodillé y sin conocer, sin ir a una iglesia, yo me arrodillé y yo le pedí a Dios que me diera la vida y que yo transformaba mi vida, que yo la iba a cambiar, y Dios empezó a cambiar mi vida en ese instante. En ese mismo momento que yo me arrodillé y hice un pacto con Dios, Dios empezó a transformar mi vida. Entonces fue necesario ese proceso, ese dolor, porque mi dolor fue mucho dolor. En el proceso hay dolor, en el proceso hay soledad. Cuando uno tiene un proceso hay soledad, pero no solamente es eso, cuando ya uno conoce las cosas de Dios, cuando ya uno está en una iglesia, ya ha entrado a oración, siguen habiendo procesos, pero los procesos los llevan a más a uno, los llevan a más.
pasa el proceso, si uno no se va, si uno no baja las manos, no se agacha, no se rinde, Dios lo lleva más, a más, a más. Porque yo pienso que en la vida de Cristo debemos pasar muchos procesos, muchos desiertos, pero Dios está ahí para sustentarnos. Y siempre en los procesos, es curioso porque siempre en los procesos vamos a estar solos. Vamos a estar solos. De hecho, mi hermana Yalili ha pasado también procesos en los cuales ella ha estado sola, pero es necesario pasar esos procesos porque cuando uno pasa un proceso, yo pienso que Dios lo lleva a más, a más, a más. Se termina el proceso y Dios lo lleva a más. Vuelve otro proceso, es porque Dios lo va a levantar a más. Y esta palabra es edificante y le vuelve a uno y dice, wow, si paso esto es porque Dios nos tiene para más, porque los procesos no terminan. Mire, yo he pasado muchos procesos, mi enfermedad, un tiempo de calma, luego otro proceso, luego otro, ahorita mi hijo en una cárcel, pero Dios tiene tanta compasión que si Dios, yo pienso que si Dios me lo llevó allá es porque Dios me lo va a entregar bien. Entonces, yo le digo, gracias Dios porque está allá y no está en un ataúd. Gracias Dios porque si Él lo llevó allá es porque me lo va a entregar reformado, porque me va a entregar otra persona, porque mi salsa y yo serviremos a Jehová. Así es, lo siento y lo declaro todos los días. Eso, muy bien. Sí. Gracias, Gracias, Claudita, pastor. por compartir también su testimonio de vida. Y los procesos siempre nos llevarán a sucesos. Sin proceso no hay suceso, no hay acontecimiento. Y aquí vemos que Job pudo disfrutarlo a lo último, poder decir, en medio de todo, pues valió la pena, vale la pena creerle a Dios, ¿sí? Vale la pena creerle a Dios. Entonces, amados del Señor, bendecirles sus vidas abundantemente. Bueno, que los quiero mucho, que cada día me alegra poderles entregar una palabra y decirles que estamos cerca a nuestro renuevo, que es un retiro espiritual. Un retiro espiritual. Va a ser impresionante todo lo que Dios nos está aparejando para los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre. Van a ser 3 días inolvidables, 3 días donde la vida de cada uno de los que asistan va a cambiar poderosamente. Y los que no puedan asistir por algún motivo, que le colaboren a alguien que sí quiera ir, pero que no puede por motivo de dinero. Entonces, de las dos formas se puede colaborar, se puede bendecir la obra del Señor. Bien, mis amados, los dejo por hoy. Les bendigo. Desearles que tengan un lunes festivo acá en Colombia hermoso. Y quienes están fuera de nuestra nación, que Dios les bendiga grande y poderosamente. Felicidades a todos. Que estén muy bien.